socioeconómico, ¿ok? Nivel socioeconómico es muy importantísimo porque cuando se encuentra una persona muy, diríamos, con una economía muy por debajo y otro muy alzado, o diríamos de trasfondos que vienen con una economía así, la tendencia es que si se casa con una persona que es bastante, diríamos, pobre, que no tiene mucho, esa persona va a querer estar dando regalos, y entonces no va a tener con qué, porque influye el trasfondo con la parte socioeconómica. ¿Okay? Ahora, tal vez para especificar un poco más en qué consiste esto, es lo mismo la mentalidad pobre y mentalidad rica que el estatus socioeconómico pobre y rico, por un lado. Y después te hago la otra pregunta. Muy bien. Hay un problema de mentalidad, y eso, aunque le pongan lo que le pongan, siempre su mente lo va a llevar a no ser buen sabio administrador, a no valorar, y eso lo va a llevar siempre en una cadena de pobreza. Pero hay circunstancias adversas que no es precisamente porque no tenga la capacidad, sino porque pues viene de una familia quizás que no ha tenido muchos recursos y de pronto pues ha sido problema de mentalidad, pero no quiere decir que porque mis padres tuvieron un tipo de mentalidad yo tengo que seguir conservando esa mentalidad. Para eso está la educación, para que nos forme y nos impulse a hacer siempre lo mejor. El plan de Dios es que nosotros tengamos recursos para sostenernos nosotros y para ayudar a los demás, ¿ok? El Señor dijo, los pobres siempre van a estar con nosotros, pero lo ideal es que nosotros no seamos los pobres, sino que nosotros seamos fuente para ayudar a las personas que no tienen temor de Dios, que andan en pobreza. ¿Okay? O sea que en este sentido, por ejemplo, una persona que tenga un estatus socioeconómico pobre, pero no tenga una mentalidad pobre, podría encajar bien con una persona que tenga un estatus socioeconómico bien rico, digamos, que también no tenga la mentalidad pobre, digamos, porque el problema no es tanto cuánto tienen, sino la mentalidad con la que afrontan la vida, ¿o no? Sí, hay circunstancias, yo he notado varios escenarios donde de pronto dos personas se casan, todo está muy bien. Pero he visto algunas circunstancias donde de pronto la mujer comenzó a ganar más dinero que el varón, que el esposo. Y entonces comenzó a crecer, se sintió como autosuficiente y a la vuelta de un rato o abandona el esposo o surgen algunos problemas porque no supieron manejar el nivel socioeconómico. O sea, mientras yo estaba aquí estaba sujeto a ti, pero ahora ya soy libre porque puedo hacer lo que yo quiero y no tengo que estar sujeto a esta persona. Entonces ha surgido de esa línea ese tipo de problema. Comúnmente no se da mucho del otro lado porque socialmente se espera de que el hombre sostenga a la familia, que sostenga a la esposa, que sostengan los hijos. Y casi la mayoría de los casos lo he visto es cuando se da del otro lado, sí, que la esposa comienza a recibir ingresos, es como que dice ya no quiere decir que todo va a pasar así, pero he visto algunos casos puntuales de esos que se sienten que ya no son, ya sí, están empoderadas y ya no necesitan de alguien que las sustente y en esa libertad el enemigo se aprovecha y las puede llevar rumbo en una dirección distinta, que es lo que ha pasado en algunas circunstancias. Muy bien, yo tenía otras dos preguntas que siguen a esa. La primera entonces es, el estatus socioeconómico no solamente tiene que ver con el estatus socioeconómico que yo tuve con mis papás, sino el estatus socioeconómico que tenemos ahora que estamos como pareja, y tiene que ver con el manejo de la finanza. ¿Ese es otro punto o es parte de lo mismo? No, ahí va a haber otro punto que vamos a tocar quizás más adelante, que tiene que ver con las finanzas familiares. Okay. Sí. Y me gustaría entonces preguntarte en relación a esto, tal vez el estatus socioeconómico de cómo yo viví, por ejemplo el caso de una mujer que está acostumbrada a que el papá le provea para todo, una vida cómoda, digamos, ahora se casa con un hombre que no tiene mentalidad de pobre, que es un luchador, que es un visionario, pero que no tuvo las mismas facilidades
que tuvo ella en su inicio y que ve la vida de una manera totalmente diferente por lo que le tocó pasar, entonces no valora el dinero de la misma manera, a pesar de que ambos tienen la misma mentalidad de progreso, de buscar ser de bendición para otros, pero el estilo de vida que han llevado durante tanto tiempo es tan diferente que posiblemente eso genere una contradicción, a pesar de que ambos tengan una buena actitud, ¿correcto? Así es, siempre las diferencias van a traer más dificultades que si hay más similitud, ¿ok? Siempre. No quiere decir que no puedan haber del otro lado, pero la tendencia, ¿ok? Las probabilidades es que van a haber más dificultades. En otras palabras, los leones van a ser más grandes, claro. ¿ok? Van a ser más grandes en la medida en que haya más diferencia de una y el otro. O sea que, en cierto sentido, Satanás ha romantizado las diferencias para destruir los matrimonios. Porque uno ve eso en las películas, digamos, la plebeya y el príncipe, o la princesa y el plebeyo, o tal vez la bella y la bestia, el dicho ese que los polos opuestos se atraen, cuando en realidad puede ser que sea aplicable en un aspecto, pero en el área del matrimonio como tal es mejor que no sean polos opuestos, porque si en la mayoría de los factores son opuestos, se van a atraer tan duro que se van a golpear muy fuerte. Sí. A ver, se aplica en algunas áreas, en otras. Por Correcto. lo menos en el trasfondo familiar, lo ideal es que sean más semejantes, ¿ok? Más semejantes, mientras más semejantes. Por eso es que las personas que son del mismo lugar, que tienen los mismos hábitos, que han convivido, que viven en la misma tierra, que tienen más o menos las mismas formaciones, son más probables que se mantengan juntos en el tiempo y que superen todo. Los que son más distantes, diríamos, en alguna de la raza, en la religión, el trasfondo, todo eso, pueden subsistir y pueden llevar sus vidas también bien, pero las probabilidades son que van a ser un poco más diríamos, difíciles en alguna de estas áreas, ¿ok? Lógicamente, si Dios llega al corazón, suaviza cualquiera de esas, sometida a Cristo Jesús, todo es pasable. Por eso es importante que la espiritualidad, la religión, la vida espiritual sea el eje central, porque eso subyuga muchas de esas otras, ¿ok? Muchas de esas otras. Pero nosotros decidimos a qué tamaño queremos llevar la cruz. La que llevamos bien pesada, nos metemos con una cosa así bien difícil. Si queremos una cruz un poco más liviana, pues nosotros también buscamos lo que sea más semejante a nosotros. Bien, tenía una pregunta. Ahora que tocamos el tema de las películas, ¿no? Vemos como siempre el príncipe es el que salva a la princesa, ¿no? Y relacionándolo con el tema económico, ¿cómo ustedes ven esto de que sea el caballero que rescate económicamente a la dama? ¿Recomiendan eso? ¿Recomiendan más que la mujer tenga una cierta independencia económica hasta que se casen? O que salga de la casa de sus papás y que sea rescatada, por así decirlo. ¿Qué podrían decir con respecto a la economía en este sentido? Bueno, yo considero, hay un principio general y es que el hombre es sostén de la familia, ¿ok? Si va por ese lado, no hay ningún problema. El problema es, lógicamente, si los dos son profesionales y los dos juntan, llegan con sus trabajos, es bonito. Y sin embargo, cuando es el hombre el que lleva la carga, también es pasable. Lo que es un poquito más disfuncional es cuando de pronto socialmente se espera que el hombre sea sostén y de pronto te casas con un hombre que no produce, que no tiene mucha, y entonces tú estás produciendo bastante economía y el hombre de pronto no tiene un grado diríamos académico, o no tiene una pericia para tener una vida laboral, porque hay muchos hombres que no tienen economía, no tienen, conocimientos académicos, pero son tremendos, se convierten en tremendos empresarios, o sea, echan adelante, tienen una chispa para hacer las cosas. Entonces, te casas con una persona que no tiene como visión, no acciona, entonces eso va a generar problemas porque tú eres la que vas a estar sosteniendo y entonces no es, en el plano social, eso no está como bien. Y en algún momento tú vas a sentir, bueno, a ti te va a tocar criar los hijos,
Entonces en ese espacio de tiempo te vas a volver bastante inútil, diríamos, en tu trabajo porque debes dedicarle a los hijos. Entonces viene la crisis económica porque de pronto la otra persona no está rindiendo lo que debe ser. Entonces hay esas cosas que pueden pasar. No quiere decir que no funcione en algunas circunstancias, pero son muy pocas cuando funcionan de esa manera. ¿Ok? Veo a Marisol con ganas de hablar. Esto del nivel socioeconómico también es parecido a lo de las razas, lo veo yo así. A veces las personas que están enamoradas, los novios, los que toman las decisiones, no lo ven tan difícil. Si por ejemplo es una persona, un hombre que tiene recursos suficientes y la esposa, la novia es una muchacha muy sencilla que viene de un hogar humilde, donde quizá la pobreza fue lo que vivió durante toda su vida. Bueno, yo puedo proveer, yo puedo arreglar todo. Pero, ¿por qué lo comparo con la raza? Porque tiene mucho que ver con el entorno y con la familia. Hay hábitos de algo tan sencillo como, por ejemplo, poner la mesa. Sociales, que distan unos de otros. Entonces, hay reuniones sociales, hay situaciones que normalmente frecuenta la gente que tiene dinero o cierta posición social, que otra gente que no ha vivido en ese medio no lo conoce. Y se requiere mucha disposición a aprender o a tratar de entrar en ese medio, porque si no en un momento determinado va a ser mal visto o va a hacer sentir mal a la persona quizá por sentirse rechazada. Como le pasó a Jack en el Titanic. Así mismo, así mismo. Hay sangre y plata en este barco. Puede que sobre el papel sea de mi propiedad, pero en realidad... ¿Son todos para mí? Es como que es un nivel y es otro nivel que tiene... quizá se ve lo romántico, ay, no importa, el amor supera todo. Y lo dicen así, pero hay cosas que están inmersas allí que solo cuando la persona después vive juntos se da cuenta después. La forma como se presenta a veces la comida, la forma como se organiza la casa, los modales ante otros. Hay muchas cosas que uno no las logra quizás mirar, sino cuando vive con la persona. Entonces es bien importante notar esto, porque si bien es cierto que quizás no hemos aprendido modales muy de alta alcurnia, como diríamos nosotros, por lo menos conocer modales básicos y estar dispuestos a aprender. Que cuando estemos, si nos tocó ser nosotros los humildes, los sencillos y el otro no, pues nosotros estar dispuestos a aprender. Y el otro tener la paciencia si es que decide seguir en esa relación. Pero tiene mucho que ver el entorno. La misma familia a veces hace peso en eso, sea de un lado o de otro. Entonces es un factor ahí que a veces está como entorpeciendo